Sí. Muchas gracias, doctor Miguel. Ahora vamos a tener a la doctora Alexandra Espinal, de aquí de República Dominicana. Ella nos va a hablar sobre el manejo integral en los pacientes con alopecia frontal fibrosante. Muy buenas tardes. Realmente yo vengo en representación de Santiago de los Caballeros y qué bueno que tengo un grupo de fans aquí del Cibao y mis compañeros también de la residencia. Y le doy las gracias a todos por todavía estar aquí. Otro aplauso para ustedes. Esta presencia de todos nosotros aquí es como una manifestación, primero del amor que le tenemos y la pasión que tenemos por la piel y de al folículo piloso, pero sobre todo a nuestros pacientes. Por lo menos yo vengo aquí como representante de esa voz, de esa paciente cuando la tengo enfrente, que por lo menos en mi caso no se siente impotente. Uno se queda como, wow, otra vez la historia. Otra vez explicarle, otra vez decirle que lo que pasó, pasó y que lo que va a pasar tampoco yo sé. Y yo soy la persona que la paciente va con ese nivel de confianza. Y por eso digo que esa es como la principal causa por la cual uno viene a este tipo de eventos. No solamente para expresar el conocimiento que uno tiene, sino para uno ver qué se lleva para hacer esa voz cantante ante nuestros pacientes, que aquí en República Dominicana es alto el número de pacientes cada día que viene con esta condición. Yo cuando estaba preparando la conferencia me digo, bueno, voy a elegir fotos de los últimos 3 meses, como los casos más recientes, que de hecho que lo mejor puedo comentar, ya que lo tengo en mi cerebro de manera reciente, valga la redundancia, y me llené de nostalgia, porque cuando fui a seleccionar las fotos, me bastó con 1 semana y media. Yo dije, wow, pero es que esto está peor de lo que uno se puede imaginar. Es decir, con 1 semana y media de pacientes vistos, yo pude sacar todas las fotografías sin ningún inconveniente. Y eso es trágico. Eso es trágico que yo pueda hacer eso. Porque independientemente del volumen de pacientes que uno está manejando en el ámbito de tricología y más que me estoy dedicando a eso, es inconcebible que una enfermedad descrita como posible causa de una consulta tricológica en un 3 a un 6%, en la praxis no es así. En la praxis es que hay mucho más de lo que estamos viendo frente a nosotros. Y por eso este tema tan tentativo, alopecia fibrosante frontal, y hablar sobre el manejo integral, y más bien de nosotros hacer como una reflexión de lo que está sucediendo en República Dominicana con estos casos. En esta conferencia yo pretendo dar respuesta a estas interrogantes. ¿Qué sabemos y qué tenemos? ¿Cuál es la realidad de nuestras pacientes? ¿Cuáles son las especialidades pertinentes que deberían estar involucradas directamente en lo que es esta condición? Y lo más importante, ¿qué vamos nosotros a hacer como país? Y lo que sabemos, obvio, fue lo que nosotros pudimos recopilar a través de la investigación de diferentes artículos, porque sí hay mucho escrito de alopecia fibrosante frontal, hay muchísimo escrito y aún estamos prácticamente en una posición difícil para resolver el caso y sobre todo que es muy preocupante cómo prevenirlo aún nosotros teniendo ya el contacto con la paciente. Y claro, una alopecia cicatrizal, linfocítica primaria, donde ocurre una respuesta inflamatoria crónica y progresiva aún sin nosotros estar viendo las manifestaciones clínicas de actividad. Eso está mediado por citoquinas proinflamatorias, dando como resultado un daño en el nicho de las células madres, específicamente a nivel del promontorio del folículo piloso. Y esto es importante porque entonces ahí es que está el infiltrado, van a estar las células TCD8 y va a ocurrir un colapso del privilegio inmunológico que normalmente se supone que tiene el folículo piloso. Se considera una variante del líquen plano y hay que destacar que sí hay diferencias histológicas ya determinadas, donde la presencia de eosinófilos en esta condición llama la atención y además el lugar de la inflamación no es igual y la densidad
en comparación con el líquen plano. En el líquen plano la densidad es mayor y es más como regada en comparación con la alopecia fibrosante frontal, que esta inflamación es más focalizada y menos tensa. Es una pandemia, una pandemia. No hay un continente que se pueda decir que está exento de lo que es la alopecia fibrosante frontal. Se considera una enfermedad o una condición prácticamente nueva. Es la causa más frecuente de alopecia cicatricial en nuestra consulta a nivel mundial. Si en todos los lugares esa es la principal causa de consulta por este tipo de alopecia. El sexo que más frecuentemente afecta, como ya todos sabemos, es el sexo femenino, y la edad, que antes era descrita como una condición de la posmenopausia, lamentablemente cada día estamos viendo pacientes más jóvenes, entre ellas 26 años, como está descrito en los libros, y en la práctica de 23 también, y hasta menos. Porque si la salimos a buscar, la vamos a encontrar hasta menos. ¿En cuáles pacientes? En los pacientes con ovario poliquístico. Vamos a observarla, a ver qué pasa, a ver si es verdad. Y aquí tenemos estas características clínicas que ya todas las conocen, que la importancia es simplemente uno como recordar que ya tenemos criterios mayores y menores para decir que es una condición ya diagnóstico prácticamente definitivo, siendo la regresión de la línea de implantación hacia la región posterior del cuero cabelludo un criterio mayor sine qua non en conjunto con la alopecia de las cejas, siendo los dos más importantes. Con dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, entonces ya tendríamos el diagnóstico de alopecia fibrosante frontal por clínica. Importante, el prurito, el ardor y la hipersensibilidad que tiene la paciente en la piel son una de las características que se toman en cuenta cuando queremos saber si está en actividad la condición en la paciente. Importante los casos, la distribución, las características que son prácticamente, uno dice del libro. Sin embargo, cada día más vemos que la condición no solamente afecta a la región frontal, temporal y parietal, sino que a nivel marginal posterior es una condición que cada día lo estamos viendo con más frecuencia. Y las otras características que presenta entre las pápulas y la pérdida de cabello, del vello, específicamente en otras zonas del cuerpo, como en este caso le presento los brazos, pero también importante destacar que las pacientes describen también la pérdida del vello facial en el área del bigote. Y muy importante, una característica que me he dado cuenta también últimamente son los cambios que existen en las uñas, que uno dice, wow, estos cambios se parecen mucho a esas líneas discretas, longitudinales, como unas uñas débiles que se ven muy frecuentemente en los cambios o enfermedades que tienen que ver con el tiroides. Entonces, hablar de factores asociados nos va a permitir ver qué es lo que vamos a mandar a hacer a un paciente o una paciente cuando nos llega a la consulta con una alopecia fibrosante frontal. ¿Qué le vamos a investigar? ¿Hacia dónde corremos? Y ponemos siempre la tiroiditis como uno de los factores más importantes. Sin embargo, en nuestras pacientes, por lo menos la mayoría, las pruebas tiroideas están normales. Y le mandamos a hacer los anticuerpos, están normales. Cuando le hacemos la sonografía, que me doy cuenta que en la praxis no todo el mundo se la manda a hacer, sin embargo, la sonografía en una alopecia fibrosante frontal debe ser parte del protocolo estándar. ¿Por qué? Porque hemos visto en nuestras pacientes que más del 98% tienen nódulo tiroideo. Y dice el endocrinólogo, es una condición tiroidea subclínica. No es subclínica, porque tiene un nódulo y tiene una clínica en la piel. Lo que pasa es que simple y sencillamente no lo hemos asociado directamente y no se ha escrito y no se ha demostrado científicamente y por eso no tiene valor. Mandamos la paciente al endocrinólogo, paciente sana. La paciente no está sana porque la paciente tiene una manifestación cutánea de una condición y que el 98% tiene un nódulo tiroideo, así que no está sana. Las alteraciones del ovario, que siempre la destacan como una causa importante, en especial porque se describió al inicio como una condición posmenopáusica, y sí se ha visto que hay un aumento de la sensibilidad de la dihidrotestosterona a nivel celular y no necesariamente tiene que estar de ninguna manera elevada la testosterona, es la sensibilidad que aumenta y esto es por los cambios hormonales. El estrés, muy importante destacar porque hoy por hoy es uno de los factores que más activan a la paciente. A mayor estrés sometida esta paciente es la principal causa de mayor actividad de la lesión. Y también de manera inversa, cuando la paciente está más tranquila, también uno puede ver cómo cede independientemente del tratamiento. La alimentación, no le voy a decir que a un alimento
pro alopecia fibrosante, pero sí hay alimentos pro daño tiroideo que hay que tomar en consideración, como los que tienen altos niveles de soya, por ejemplo. Hay que tomar en consideración el gluten, los lácteos. Es decir, hay que tomarlo en cuenta porque no sabemos la causa y algo está generando una condición inmunológica que todavía no tenemos una respuesta totalmente activa. Siempre en estos casos, importante que haya una susceptibilidad genética y esto tiene mucho valor. Porque cuando estemos pensando en determinar cuál es la fisiopatogenia de alopecia fibrosante frontal, hay que saber que está ocurriendo realmente algo que lo hace susceptible al paciente. Y tenemos diferentes factores descritos y ver qué otra condición también está ocurriendo desde el punto de vista genético. Y un ejemplo de este, simplemente para puntualizar en este caso, es los receptores activos de proliferación de los perisosomas, que se encuentran entre 3 áreas, para recordar, en hígado, músculo y tejido celular subcutáneo. Pero nos vamos otra vez para el hígado, que una de las funciones que tiene es el metabolismo de los lípidos, de la glucosa, y cuando hay una disminución de la expresión de este receptor, entonces la paciente tiene intolerancia a la insulina. Los pacientes que tienen déficit de vitamina D también tienen un déficit de este receptor. Estas pacientes entonces con estos cambios, yo le digo así en mi argot popular mío propio como médico, como una paciente metabólica, una paciente con alto nivel de predisposición a diabetes. Con estas condiciones, entonces la vitamina D también se ha convertido en una pandemia, su disminución progresiva a nivel mundial y siempre uno se queda en un país tropical, claro que sí. ¿Solamente en las pacientes con alopecia fibrosante frontal? Pues no, pero es un factor en común que está afectando el mismo punto desde el punto de vista genético como un factor susceptible. No hay una causa, como en ninguna de las alopecias prácticamente, siempre hay diferentes factores que van a hacer que se expresen las condiciones en este aspecto en la piel. Y otros factores que se han descrito, se ha escrito muchísimo también sobre esto. Algunos dicen que sí, que si Estados Unidos dice que está de acuerdo, que si Europa no. Independientemente hay que saber que hay condiciones que pueden suceder en una población que no necesariamente se repiten en otra. Y se ha descrito la presencia de ciertas sustancias, entre ellas el óxido de titanio, los parabenos, como posibles causantes de que se exacerbe o que aparezca en conjunto de una predisposición genética una alopecia fibrosante frontal. Son argumentos que, reitero, han sido demostrados en algunas poblaciones, se toman en cuenta, pero todavía no sabemos dónde que se encuentran, porque hay pacientes que se demostró que tienen la sustancia en el organismo y que no usan protector solar. Así que uno se queda con la interrogante. La tricoscopía, como todos también conocemos cuáles son los hallazgos estándares que se han discutido varias veces aquí el día de hoy, importante su utilidad en el diagnóstico precoz de alopecia fibrosante frontal, en casos discretos. Y otro punto importante, tomarlo en cuenta, que no se hace solamente en el área que está afectada, que tenemos que buscar diferentes puntos en el cuero cabelludo y siempre comenzando en la región posterior, a nivel de la nuca, y hacerlo siempre comparativo para uno ver si la paciente está presentando hallazgos o características, ya sea de un líquen planopilaris o de una alopecia fibrosante frontal, y que puede ser, como se dice, hasta subclínica. Hallazgos mínimos se pueden encontrar. Y muy importante, como se ha descrito también, para la toma de la biopsia, tomarla en consideración para elegir el punto ideal. Y con respecto a la biopsia, es importante destacar que lo ideal fuera con un punch de 4 o 5 milímetros. Importante que con ese valor se puede utilizar esa misma biopsia para hacer los dos cortes, tanto el horizontal como el vertical, y es suficiente para una serie de diagnósticos, por lo menos con una biopsia bien tomada. Importante de la biopsia, si la tomamos de la zona alopécica, el patólogo no nos va a poder ayudar. Porque ¿qué no nos va a salir? La inflamación, va a salir simplemente la fibrosis. Tienen que tomar siempre un cabello o varios cabellos. Hay veces que tú no puedes conseguir varios cabellos en una sola zona, y si puedes tomar entonces 2 biopsias y explicando la importancia a la paciente. Con respecto al tratamiento, hay múltiples opciones.
todavía hoy por hoy no tenemos un medicamento que sea eficaz para todas las pacientes, y eso es así de hecho prácticamente en todas las alopecias. No son tan reproducibles como por ejemplo alopecia androgenética, que podemos tener opciones, intentarlo y mejorarlo. En este caso no lo podemos vivir así. Con respecto a los corticoides intralesionales, simplemente puntualizar que no es de mi preferencia, porque atrofia, más atrofia, como que no me llama la atención. Sin embargo, cuando una paciente tiene una condición muy activa y necesito resolverlo, pero ya, entonces lo tomaría en cuenta, pero como un tratamiento emergente. De utilizar los corticosteroides, lo prefiero o tópico o vía oral. Y entre el tópico y vía oral intralesional, prefiero el vía oral, que en este caso me sería el menos agresivo a la piel, porque en esta alopecia el problema precisamente está en la piel. Importante que hice la cápita lateral de la vitamina D, por la frecuencia del déficit que existe, tomarlo en consideración, porque sí hay una condición genéticamente que se ha demostrado del déficit de estos receptores y el déficit de vitamina D, y que cuando se suplementa también se ha demostrado que se mejora, los receptores aumentan y mejoran desde el punto de vista biológico la función de estos receptores. La melatonina, por su efecto inmunomodulador y también como antiinflamatorio, los nutracéuticos capilares, que son todos esos nutrientes, minerales que se mencionaron anteriormente, tomarlo en consideración porque tenemos que mejorar la calidad de la salud de la paciente y de la piel, también considerando los antioxidantes. El PRP, que sigue en boga en la actualidad porque mejora la disposición de las fibras de colágeno. El nanoxidil, tomarlo en cuenta en una discusión que tuvimos hace menos de un mes en la ciudad de Santiago. Pudimos discutir la molécula llanamente y pudimos ver que sí tiene muchas propiedades que le pueden favorecer a una paciente con alopecia fibrosante frontal, y entre ellas que no es tan irritante como el minoxidil y nos puede tener un mejor contacto con la piel, y también su absorción por la condición de que viene en una presentación nanosomada. La mesoterapia, en lo especial yo utilizo combinaciones siempre con la melatonina en conjunto o con la dutasteride, por ejemplo, o con el minoxidil, y también espaciada. Y manejar siempre los síntomas y los signos dependiendo de la condición de cada paciente. Y en nuestro escenario, tenemos casos realmente avanzados, casos que nos puedes confundir con inclusive lo que es la alopecia androgenética. Y muy importante, nosotros sin llegar a ofender ningún interés con el nombre de alopecia fibrosante frontal, que deberíamos considerarlo, ya nosotros como grupo especializado, si es alopecia fibrosante frontal o si es una alopecia fibrosante marginal. Por lo menos aquí en nuestro país es muy frecuente que sea esa la condición que se presente, una alopecia marginal, que de hecho que está descrita en los libros, pero como uno tomarlo en cuenta. Porque cada día lo vamos viendo en nuestra consulta, y realmente cuando tú revisas, como estaba muy bien explicando esta mañana, que hay que pararse, evaluar a los pacientes, tú encuentras este tipo de alopecia. Las pacientes jóvenes cada día con mayor frecuencia son afectadas por esta condición, y está más ligado con lo que son las condiciones de los ovarios poliquísticos. En mi práctica, las pacientes con ovarios poliquísticos, que no necesariamente es síndrome de ovario poliquístico, yo tengo más ovarios poliquísticos que la paciente con el síndrome en sí. Por lo menos lo que yo veo en mi práctica es lo más frecuente, pacientes sin ninguna alteración en las analíticas y con manifestaciones de este tipo de alopecia, en algunas ocasiones acompañada con una discreta hipertricosis y con algunas lesiones de acné. Importante que no se nos vayan estos casos discretos, y sobre todo por la edad, porque uno dice, no, pero que es una paciente de 23 años, sí, ¿cómo yo me voy a ir tan lejos? Y que estos casos discretos, nosotros tenemos como en la mano la piedra angular para tratar de evitar que siga progresando en el tiempo, pero sobre todo buscar la manera de determinar en esa paciente cuáles podrían ser los factores desencadenantes de manera individual en ese caso, en esa paciente. Importante, que también nos llena de mucha confusión, que ahí pueden existir condiciones también combinadas, porque tú ves esa lesión, es una central centrífuga del libro, ¿verdad? Pero cuando tú te vas entonces a la región anterior,
ve entonces las características tricoscópicas de una alopecia fibrosante frontal. Y estos casos, que entonces es un líquen plano pilaris a nivel de occipucio, pero te vas hacia adelante, entonces bueno, el líquen plano pilaris con la manifestación del propio líquen y también como uno de sus derivados, que es alopecia fibrosante frontal. ¿Qué más tenemos? Un país muy particular, con una cultura X, con una manera de ser X, con un estilo de vida, con una alimentación, con ciertos rasgos que nos caracterizan y de hecho con todo el respeto de lo que concierne que el uso de protección solar regular sería la causa, en nuestro país lamentablemente no entiendo la manera de que podría eso ni siquiera tomarse en cuenta en ese aspecto, es decir, en el aspecto del uso de la protección sine qua non solar, en ese aspecto, porque no es nuestra costumbre, no es nuestra formación y nosotras las que estamos aquí no somos la mayoría. La mayoría es una población muy diferente a la que estamos con este nivel de conciencia en este lugar. Importante tomar en consideración esos nódulos tiroideos que los endocrinólogos no nos hacen caso. Es decir, todavía yo no he encontrado la manera de convencerlos de que sí hay que buscar la vuelta, por lo menos en la fisiopatogenia, nosotros ver cómo la relacionamos y qué podríamos hacer. Nosotros solos no podemos. Eso tiene que ser con el convencimiento de los endocrinólogos. Y muy importante que hay un desconocimiento, tanto médico como poblacional, de esta condición como una enfermedad inmunológica. Por eso lo importante de la educación médica continua, porque por ejemplo esta paciente por la edad fue manejada como una alopecia areata. Se ven las características de las cejas, pérdida del vello del antebrazo, pero esa es una alopecia fibrosante frontal. Esos casos que yo he presentado todos son con biopsias. Estos casos de alopecia fibrosante frontal en placa, que es una nueva clasificación, son lesiones muy puntuales que duran años y que siempre todo se siente culpable. Seguro fue que yo poniendo el esteroide fue que le generé la atrofia entonces. Porque uno se hace siempre la pregunta, ¿quién fue que hizo el daño? Esta tiene la cualidad, este tipo de placas, de que no son tan progresivas, su progresión es muy lenta y estas pacientes tienen esa historia hasta de 20 años con la misma lesión, con la misma característica en la misma zona. Y los casos que están combinados con la alopecia androgenética, y también leí que hay una descripción de alopecia frontal en forma de alopecia androgenética. La educación de la población también es muy importante porque en estos casos esas pacientes coincidieron en la misma causa. Doctora, fue luego de un alisado que se me cayeron los cabellos. Fue en el salón que me tumbaron. Ya no fueron por eso ninguna. Fue porque fueron al salón y ya no, eso le pasó en el salón. Y muy importante estas pacientes que tampoco fueron por alopecia, una va por una mancha, otra por una lesión que tiene en la frente, otra porque se le perdían las cejas. Sí, ella no va, ella increíblemente no se habían dado cuenta. Y la foto que está en el medio llama la atención que tiene vello. Entonces, que es una característica que nos permite diferenciar la alopecia androgenética con la fibrosante, pero en este caso habría que considerar una manera combinada de ambas condiciones porque este paciente realmente tiene 3 dedos de avance con el paso del tiempo. Estas pacientes van convenciéndome a mí de que ellas se parecen mucho a su papá y que todo el mundo en la familia tiene esas entradas. Esta paciente la traje de manera particular porque yo no la pude convencer que era una alopecia fibrosante frontal, porque ella igual que a su papá. Entonces, ¿cuáles son esas especialidades que tenemos que trabajar en conjunto? Hacer un consenso. Psicología, endocrinología, nutrición, patología, reumatología, dermatología con tricología. Esos son como los más básicos. Ya lo demás, como ginecología, por ejemplo, va a depender de la necesidad puntual que tengamos. Nosotros, los que estamos aquí, aquí hay una representación de los dermatólogos y tricólogos y dermatotricólogos del país. Así que nadie puede alegar ignorancia. Están aquí la gente que tenemos que ver con esto. Y por el tiempo que estamos aquí, se supone también a los que le importan y a los que aman esto. Nosotros unidos, esforzándonos, fortaleciendo los dones y talentos que Dios nos puso a nosotros en el momento de ir a la universidad y elegir por una carrera médica, si nosotras y nosotros asumimos el compromiso,
nosotros vamos a poder devolverle un rostro diferente a esas mujeres cuando tengan que verse en el espejo. Muchas ideas juntas es que nos van a dar una. Vamos a comenzar a escribir nuestra historia y este es un escenario ideal para tomar esta decisión. Yo sola o un doctor sola, la estadística de una persona nunca va a ser fuerte para nosotros poder crear un impulso y para darle una respuesta a nuestras pacientes. Podemos aportar ideas, podemos hacer un foro de historia clínica vía online para ir uniendo nuestras recopilaciones, escribir, exponer. Y todas ustedes están invitadas. ¿Y qué más? La motivación más importante de la mayoría de personas que estamos aquí para impactar a la sociedad de manera diferente, que el compromiso que tenemos con nuestros pacientes también va a influenciar de manera positiva a esta gente que nosotros somos su gran orgullo. Muchísimas gracias.